conectarme con ustedes, tener este tiempo maravilloso de aprender más de la palabra del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes a este espacio, nuestro webinar de Ciencias Bíblicas de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es un gran gusto tenerlos aquí. Y antes de iniciar, quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor, así que los invito para que hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por el profesor que nos va a acompañar, por lo que vamos a aprender hoy, Señor. Gracias por cada persona que dispone el tiempo para estar acá. Gracias por la tecnología que nos permite conectarnos aún a pesar de las distancias, Señor. Gracias por todo el equipo que hace parte de este proyecto que nos permite, Señor amado, hablar de tu palabra, compartir tu palabra y seguir profundizando en ella. Gracias por este tiempo en el que vamos a aprender. Ayúdanos a tener corazones dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que es la política en la Biblia. Nos está acompañando el profesor Sergio Ramírez, así que prepárense para una enseñanza muy profunda. Pero antes de ir para allá, quiero recordarles que para participar por un valioso recurso bíblico que vamos a sortear al final, les pedimos por favor que en el chat pongan su nombre, su país, el lugar desde donde nos están acompañando. De pronto usted dice, ay, no, yo nunca me gano nada, pero sí, 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 póngalo ahí para que podamos cada vez tener personas nuevas. A veces solo escriben el nombre los mismos que siempre están, que eso está súper bien, pero queremos entregarle también recursos a personas que no los hayan recibido. Al final estaremos anunciando los ganadores. También recuerden, por favor, que en el medio vamos a permitir hacer 2 o 3 preguntas acerca del tema. Entonces, para que a medida que van escuchando, anoten sus preguntas y luego de que termine la charla, vamos a recibir esas preguntas. Vamos a leer nuestro versículo del día, como ya tenemos por costumbre. Es, tenemos hoy Eclesiastes 12, 13 al 14. Mientras lo ponen ahí en pantalla, voy a irlo leyendo. En perdón, en Reina Valera 60. Dice así: el fin de todo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ahora leemos el mismo versículo en Reina Valera contemporánea. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. La Reina Valera contemporánea conserva la tradición de las 60 que hemos conocido toda la vida, pero actualiza algunas palabras para que podamos comprenderla mejor. Entonces ahí podemos ver un poco la diferencia. Listo. Entonces, ahora sí les voy a presentar al profesor que ya ha estado con nosotros varias veces. Sin embargo, para las personas que no lo conocen, quiero contarles un poquito acerca del recorrido del profesor Sergio. Él es doctor y desarrolla su experticia en las ciencias bíblicas desde un enfoque filológico, hermenéutico y traductológico. Trabaja desde la crítica textual, la exégesis y la teoría de la traducción de las escrituras. Su formación incluye una maestría en teología de la Biblia. También realizó estudios profesionales en ciencias bíblicas en la Universidad Minuto de Dios. Hizo una investigación especializada sobre la Septuaginta. En el ámbito aplicado lidera procesos de traducción e interacción bíblica en la Sociedad Bíblica Colombiana y se desempeña como consultor de traducción bíblica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Bienvenido, profesor Sergio. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio. No me... ya. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Angie, Pablo, todas las personas que se conectan cada viernes a aprender más de la palabra de Dios. Y pues vamos a empezar porque el tema
es un poco largo, entonces gracias por estar aquí. Y bueno, voy a empezar, antes de entrar a los textos. Me parece importante definir de qué vamos a estar hablando esta noche, porque el título puede sonar, digamos, muy eh, provocador en estos tiempos que vivimos, hablar de la política y la Biblia, pero voy a aclarar cada uno de estos conceptos. Voy a definir primero qué es política, después qué entiendo como Biblia, y vamos a empezar a profundizar poco a poco en estos temas. Entonces, lo primero, cuando digo política, no estoy hablando de partidos políticos. Cuando digo política, no estoy hablando de campañas políticas. Cuando digo política, no estoy hablando de polarización. Estoy usando el concepto política en un sentido analítico. ¿Qué quiere decir eso? Hay un científico politólogo canadiense que se llama David Easton, que es uno de los politólogos más influyentes del siglo XX, que dice que la política tiene que ver con la distribución autoritativa de valores en una sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leerles la definición de David Easton, que es bien enredada, pero después la desenredamos. Miren, la política es la distribución autoritativa de valores en una sociedad. También puede describirse como el conjunto de prácticas, discursos, estructuras mediante las cuales, y ojo con esto, una comunidad organiza el poder, distribuye el poder y regula la justicia dentro de un orden colectivo. ¿Qué es esto en términos simples? ¿Qué es lo político? Cuando yo diga política me refiero a quién tiene el poder, sobre quién tiene poder, con qué legitimidad ejerce el poder y quién soporta el costo de esas decisiones. Y la segunda palabra que aparece aquí en el título es Biblia. Y cuando digo Biblia, no vamos a pensar en un texto uniforme, y me refiero en el sentido literario, sino lo vamos a pensar como, vamos a pensar la Biblia como un corpus plural. Es decir, hay relatos, hay denuncias proféticas, hay textos narrativos como en el Nuevo Testamento, hay textos de creación. Cada texto responde a un problema distinto y trabaja con un género literario distinto y emerge en un contexto distinto. Por eso la pregunta de esta conferencia no es ¿qué dice la Biblia sobre la política? Porque esa formulación sería demasiado amplia. Yo no les puedo prometer hablar de Génesis, Apocalipsis, cómo se ve reflejada la política, es decir, el uso del poder. La pregunta más controlada que nos podemos hacer esta noche es cómo ciertos textos bíblicos representan el poder. Esa pregunta sí la podemos responder. ¿Cómo ciertos textos bíblicos legitiman, limitan, examinan o corrigen el poder? Esa es la ruta. Yo no le voy a decir a usted cuál es el partido favorito de Dios. Yo lo que voy a hacer es con filología, historia, comparación controlada, análisis textual mirar cómo ciertos textos de la Biblia nos muestran la lógica del poder. Y para no convertir esta noche en opinión, necesito una regla de lectura. Y para que ustedes también entiendan cómo voy a estructurar esta conferencia, la regla de lectura va a tener cuatro elementos, cuatro categorías que ustedes ven ahí en su pantalla. La primera es el dato. La segunda es la interpretación, la tercera es la hipótesis y la cuarta es el límite. Cuando yo digo dato, me refiero a lo que el texto efectivamente dice en su lengua original, ¿sí?
o lo que usted puede leer en su Biblia también. Si el texto dice Tselem, que se traduce como imagen, eso es un dato objetivo que usted puede ir, abrir su Biblia y mirarlo. Si el texto en griego dice eikon, que también se traduce como imagen, usted puede ir a abrir su Biblia y efectivamente contrastarlo. Entonces, cuando yo diga dato, me refiero a lo que el texto dice en su lengua con su estructura, sin inferencia valorativa, es decir, sin decir nada más, sino lo que dice el texto. ¿Listo? Eso es dato. El segundo elemento es interpretación. Interpretación es cuando explico lo que significa el dato dentro del contexto literario o histórico. Entonces, aquí ya no basta en la interpretación, ya no basta con decir leer lo que dice el texto, sino que hay que justificar dentro del contexto literario y dentro del contexto histórico lo que podemos decir de ese texto. Póngale cuidado que hay que hilar fino para que después no nos vayamos a enredar. Entonces, el dato es lo que dice el texto, interpretación es lo que puedo decir del texto dentro del contexto literario e histórico. La hipótesis ya es un nivel distinto. La hipótesis es cuando decimos que un texto probablemente podría significar algo en su contexto. Ya no estamos ante una certeza, sino ante una propuesta argumentada y plausible. Esto es muy interesante, la hipótesis, porque normalmente escuchamos expertos en Biblia, en teología, decir esto probablemente quería decir eh, cierta cosa, ¿sí? Entonces, cuando estemos en el ámbito de la probabilidad, de lo plausible, de lo que no podemos afirmar con certeza, lo llamaremos hipótesis. Y límite, que creo que es la categoría más importante, consiste en reconocer que el texto no permite afirmar ciertas cosas a menos que se haga violencia contra el texto, violencia interpretativa. Buena parte de la mala lectura bíblica ocurre cuando se confunden estos niveles. Se trata una hipótesis como si fuera un dato o una interpretación como si fuera una hipótesis o una aplicación contemporánea como si fuera el significado original del texto. Entonces, mi objetivo es precisamente evitar esa confusión y para eso les propongo este marco metodológico de análisis. El método va a ser sencillo en su formulación, pero va a ser exigente en su ejecución. Entonces, primero, ¿qué es un trabajo filológico? Miren, los textos bíblicos están hechos de palabras. Por eso importa cómo funciona cada palabra dentro de un pasaje, ¿sí? Y cómo se usa en otros textos esa palabra, sus usos comparables, se llama eso. Aquí vale la pena recordar la advertencia clásica que hacía uno de los grandes lingüistas bíblicos del siglo XX, que es James Barr, que dice, las palabras bíblicas no significan lo que al intérprete le resulta edificante, sino lo que hacen en los textos donde aparecen. Mire qué interesante. Las palabras bíblicas, lo que importa no es ir a la concordancia Strong y mirar cuál acepción me resulta más edificante, sino cuál es la función de esa palabra en ese texto. Segundo, ese es el análisis filológico de las palabras. Segundo, análisis literario genérico. ¿Qué es esto? Que no se lee igual un relato de creación que una ley, ni una denuncia profética, ni una controversia de Jesús en el templo. El género literario nos propone moldes
mediante las cuales se transmite la verdad bíblica y condiciona las afirmaciones que el texto puede sostener. ¿Cómo explico esto más sencillo? Cuando usted le quiere decir a su esposa que la ama, usted puede hacer perfectamente un código legal, podría ser un código legal. Primero, no salir sin mí. Segundo, darme un beso todas las mañanas. Tercero, podría hacer un código legal perfectamente. Pero sería mucho mejor si usted le hiciera un poema. Claro, las dos maneras transmiten el mismo mensaje, el amor, pero una es más precisa que la otra, una es más útil que la otra para comunicar el mensaje. Seguramente un poema sea más útil que un código legal para transmitir un mensaje de amor. Entonces, los géneros literarios en la Biblia también nos ayudan a entender las intenciones de los autores. ¿Qué intención hay detrás del texto? Tercero, un comparativo controlado. ¿Qué es eso? Voy a poner los textos bíblicos en diálogo con otros textos del mundo en el que fueron escritos. Esto incluye, cuando sea pertinente, materiales como el Enuma Elish, el Código Hammurabi, la inscripción de Tel Dan, bueno, y otros textos. No para decir, ojo con esto, que esto es muy importante cuando se comparan textos, no para decir que todo parecido implica dependencia. Esto es bien importante porque normalmente cuando un texto bíblico se parece a otro texto, se apresura el analista a decir es que ahí hay una dependencia de este texto con este otro, sino para medir mejor qué tan normal, extraño o provocador resulta el texto bíblico en su mundo. Y cuarto elemento, el control de anacronismos. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es un anacronismo? Es los pasajes que hablan de poder, justicia y autoridad, no lo usan, no lo hacen con categorías modernas. Esta es la clave. ¿Listo? Entonces, no vamos a leer en los textos bíblicos democracia liberal. No vamos a leer en los textos bíblicos derechos humanos. No vamos a leer en los textos bíblicos separación iglesia-estado. Si les imponemos esas categorías, dejamos de oír el texto bíblico y empezamos a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es mi tesis en esta noche? Es que cuando ciertos textos bíblicos se leen con atención al hebreo, al griego, al contexto histórico, al género literario, aparece una constante reconocible, y es que el poder humano no se presenta como una realidad absoluta. Miren, esto no significa que la Biblia ofrezca una teoría política moderna, tampoco que contiene de forma anticipada un programa de gobierno listo para trasladar a nuestros países. Lo que sí se puede decir es que estos textos hablan del poder, y hablan del poder como una realidad que debe ser delimitada, sometida a evaluación y relativizada. Entonces, esta operación ocurre en varios niveles, a veces en el lenguaje mismo, a veces en la ley, a veces en las denuncias de los profetas, a veces en las narrativas del Nuevo Testamento. En otras palabras, no voy a mostrar qué sistema político defiende la Biblia, sino que voy a mostrar cómo estos textos bíblicos impiden que el poder se cierre sobre sí mismo y se declare intocable. ¿Listo? El primer caso de estudio que vamos a analizar esta noche es Génesis 1 del 26 al 28. Es un texto conocido, muy conocido, y seguramente, como los textos muy conocidos, a veces son los más mal leídos. ¿Por qué? Porque se repiten tanto los textos que dejan de observarse con cuidado.
Y aquí voy a suspender por un momento las grandes lecturas teológicas de Génesis 1, 26 y 27 para mirar la lógica del texto hebreo. Conviene añadir que en los relatos del antiguo cercano oriente, los textos que hablaban de la creación en otras culturas no eran solamente cosmogónicos, es decir, no solamente hablaban de la creación, sino que también eran políticos. El Enuma Elish, un texto babilónico que pueden ver ahí la tablilla, del segundo milenio antes de nuestra era, vinculaba el orden del mundo con la exaltación de Marduk. Marduk era el dios babilónico. Y la exaltación de Marduk legitimaba el orden imperial de Babilonia. Es decir, era un texto que, hablando de la creación, legitimaba el poder de Babilonia como el centro del mundo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, Génesis afirma que el ser humano es imagen de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Esa expresión, imagen de Dios o imagen y semejanza de Dios, se ha usado para hablar del alma, se ha usado para hablar de la racionalidad, de la moral, de la dignidad. Algunas de esas lecturas tienen amplia fecundidad teológica, pero no nos vamos a confundir con elaboraciones posteriores que se hacen de un texto a el funcionamiento del texto mismo. Entonces, fíjense aquí en la pantalla y empiezo con el dato. Empiezo con el dato. El texto hebreo dice, Naaseh Adam Besalmenú Kidmutenu. Hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Del texto podemos hacer tres observaciones básicas. Primera es que Adam, mire, Adam, si ustedes pueden ver, cuando dice ser humano ahí, hagamos al ser humano, dice en hebreo, dice Adam, Adam. Y aquí Adam no funciona como un nombre propio individual, como en otros textos del Génesis, sino como designación colectiva de la humanidad. La segunda observación básica que podemos hacer es el uso de los términos imagen, selem y semejanza de mut. Esas son palabras que el texto elige y entonces el análisis debe comenzar con las palabras que el texto elige. Y la tercera observación es el versículo 27, la fórmula varón y hembra dentro de la misma afirmación sobre la imagen de Dios. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No hay una imagen plena para uno y derivada para el otro. Y eso en este nivel ya importa muchísimo. Ya no hay una imagen plena para el varón y derivada para la mujer, sino que la imagen de Dios es para los dos, de la misma manera. Incluso antes de una interpretación amplia, el dato textual ya nos está, digamos, bloqueando algunas lecturas. ¿Sí? Fíjense aquí. Poder y de la política. Está hablando de Adán y Eva, lo que Sí, quiere no, decir en las palabras. aquí. Ya. Entonces, el texto presenta una atribución compartida en hombre y mujer, no monopolizada en el hombre ni en la mujer, de la imagen de Dios. Ahora voy a pasar a la hipótesis, ¿listo? Una hipótesis comparativa controlada. Resulta que en Egipto y en Mesopotamia el rey aparece como imagen de Dios. En Egipto, el faraón, en Mesopotamia, el soberano, aparecen como los representantes de la imagen de Dios, representante en singular.
esa cercanía a lo divino no estaba distribuida en el hombre y la mujer, no estaba en el conjunto de la población, estaba centrada en el soberano, en el faraón o en el mandatario. En estos textos e inscripciones de Egipto y Mesopotamia, el soberano representa a Dios, es el mediador del orden. Incluso se le llama el Hijo Divino, el Hijo Divino. Entonces, sin exagerar el paralelo, decir que existe una resonancia no obliga a concluir que hay una copia o una dependencia, pero la comparación nos ayuda a hacer visibles cosas importantes. Mire, si en otros textos el vocabulario de representación divina se aplica solo al monarca, en Génesis 1 se extiende al Adán, al ser humano, al colectivo. Y el pasaje añade explícitamente varón y hembra. Entonces, lo que en otros pueblos, que es imagen de Dios, re- está ubicado solo en el que tiene el poder, en el soberano, el texto bíblico lo redistribuye en la humanidad, ¿sí? Usando el mismo lenguaje que otros contextos usan para hablar de la singularidad del soberano. Y esa redistribución del poder o de la representación de Dios tiene peso político porque dificulta que una sola figura pueda reclamar sin el resto el monopolio simbólico de Dios. Es decir, el texto no está elaborando una teoría política moderna, pero sí altera las condiciones mediante las cuales se puede sacralizar el poder. Es decir, quien diga yo represento a Dios de un modo que los otros no, está encontrando en Génesis 1 una objeción textual muy seria. Génesis 1 le está poniendo límite a aquel que se quiera representar como el único digamos, el que se quiera presentar como el único representante de Dios. Entonces, puede decirse que en la lógica interna del texto, la representación divina no queda concentrada en una figura humana, sino que se redistribuye en la humanidad. Mire qué interesante. Lo que también puede sostenerse, ¿no?, ya en el nivel de la hipótesis, es que esta formulación adquiere más fuerza cuando se compara con textos del antiguo cercano Oriente. Entonces, bajo la luz de Génesis 1, se desplaza hacia el colectivo un lenguaje que en otros pueblos se dirigía solo al soberano. Y lo que no puede decirse del texto El Límite es que el texto enseñe una democracia moderna o igualdad de derechos humanos en el sentido contemporáneo. Eso es un anacronismo. Pero el hecho de que no debamos decir eso no debilita el argumento principal. La formulación es esta. Génesis 1 vuelve difícil legitimar una cercanía Ya. exclusiva con Dios como Tenía el fundamento niño. incuestionable del poder. Y eso ya es un límite muy importante. Ahora, póngale cuidado. El siguiente problema ya no está en el plano de lo representativo, de lo Ya me dio simbólico, hambre. sino en el plano de lo institucional. Póngale cuidado a esto. ¿Mm? El plano de lo institucional. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el poder se concentra en una sola persona? Y para eso vamos a poner en diálogo el primer libro de Samuel, capítulo 8, con Deuteronomio 17. Los dos textos hablan de la monarquía, pero desde contextos distintos. El primer libro de Samuel, capítulo 8, forma parte del gran horizonte de la investigación que se llama la historia deuteronomista.
Y ahí la narración lee el pasado de Israel a la luz de categorías como fidelidad, ley, juicio, desastre político. Deuteronomio 17 es otra cosa. Pertenece a lo que llamamos el Código Deuteronómico y ya no estamos ante un relato, sino ante una formulación legal. Entonces, vamos a comparar qué dice un relato y qué dice una formulación legal. Dos ángulos. Un texto narrativo que nos dice cómo opera el poder cuando se concentra y un texto legal, que es el de Deuteronomio, que nos va a decir qué hacer o cómo impedir que el poder se desborde. Uno muestra, primera de Samuel, los efectos del poder, el otro nos va a enseñar cómo ponerle límites al poder. Entonces quiero que miren esta imagen. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, el pueblo pide rey. Si recuerdan, el texto dice, como todas las naciones. Históricamente, esta petición que hace el pueblo a Samuel no es absurda. La monarquía era una forma usual de organizar el Estado en el primer milenio antes de Cristo. Y el pueblo quiere lo que tienen los otros pueblos: estabilidad, defensa, continuidad política. Incluso la inscripción de Teldán del siglo noveno antes de Cristo muestra que la casa de David era reconocida como una entidad dinástica dentro del mismo mundo regional. Lo decisivo de esto está en la respuesta de Samuel, porque el texto organiza su advertencia alrededor del verbo que ven ahí, la K, la K. ¿Mm? La K es tomar. Mire lo que dice. Tomará hijos, tomará hijas, tomará campos, tomará viñas, tomará siervos, tomará ganado. Entonces, el rey, en el primer libro de Samuel capítulo 8 es descrito sobre todo por lo que toma, por lo que extrae, fíjense. Ese detalle es más que estético, porque la monarquía aparece narrada desde la experiencia de la población, no desde la gloria del palacio. El cuerpo reclutado, el recurso absorbido, la propiedad transferida, todos esos elementos componen esa escena. Entonces, en ese sentido, el texto conoce muy bien una lógica estatal que también aparece en materiales del contexto, y forman parte del ejercicio normal del poder. Si se dan cuenta, fuerza de trabajo masculina, fuerza de trabajo femenina, tomará su tierra, tomará su excedente, tomará el trabajo servil, tomará el ganado. ¿No? Pero fíjense, el texto no prohíbe la institución monárquica, pero sí deja expuesta una lógica que hay detrás de la concentración del poder. La lógica detrás de esto es: cuando el poder se reúne en una sola figura, tiende a tomar para sí. Pero Deuteronomio 17, del 14 al 20, cambia el género literario y cambia la estrategia. Aquí el texto no describe lo que el rey hace, sino que fija lo que el rey no debe hacer. Mire qué interesante. Las restricciones son muy concretas. No multiplicará caballos, no multiplicará mujeres, no multiplicará plata ni oro en exceso. Esto habla de la estructura del poder. Los caballos son la capacidad militar. Las mujeres son las alianzas con otros pueblos, las alianzas dinásticas, las redes de influencia. La plata y el oro es la acumulación económica. Y entonces el texto identifica tres palancas por las cuales el reino puede volverse expansivo y difícil de controlar. Y aquí la ley, digamos, restringe al poderoso
interviene directamente sobre la arquitectura de su poder. Este mismo capítulo dice que el rey leerá la ley todos los días, ¿sí? Que debe escribir las leyes. Es decir, el rasgo más notable de este pasaje es que el rey estaba cerca del origen de la ley en los otros pueblos. A veces promulgaba la ley, a veces encarnaba la ley. El ejemplo clásico de esto es Hammurabi. Hammurabi es el mediador del derecho dado por los dioses. La estela de Hammurabi muestra a Hammurabi recibiendo autoridad de los dioses para promulgar y decidir sobre las leyes. Deuteronomio 17 invierte la ecuación y el rey no crea la norma, la recibe, se somete a ella. Deuteronomio 17 es el rey no produce las normas, debe recibirla, copiarla, leerla todos los días para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Dice de una manera muy bella Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ese es el corazón político del texto. El soberano queda debajo de la ley, no por encima de ella. Hay un especialista muy reconocido en derecho bíblico del antiguo cercano oriente que se llama Bernard Levinson. Y él ha mostrado con precisión cómo Deuteronomio relabora las tradiciones legales anteriores y produce una nueva configuración del orden normativo donde el soberano queda debajo de la ley. ¿No? El rey no puede estar por encima del derecho. Entonces, si Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8 exhibe la lógica extractiva del poder, Deuteronomio 17 impide que esa lógica crezca sin límites. Ahora vamos a uno de los textos más políticos de toda la escritura, que son los profetas. Con los profetas el escenario cambia un poco, ya no estamos en esa fase de distribución de la imagen de Dios como en Génesis, ni en digamos, una crítica al uso del poder cuando se concentra, ni poner al soberano debajo de la ley. Aquí el poder, cuando escriben estos profetas, Amós, Isaías, Oseas y Miqueas en el siglo octavo, el poder ya está funcionando. En este tiempo hay élites, hay aparato judicial, hay culto, hay ciudad, hay gobernantes. Entonces la función profética no teoriza el sistema desde afuera, sino que evalúa los efectos del poder desde adentro. Entonces la pregunta en este bloque es, ¿con qué criterio se juzga el ejercicio del poder? ¿Cómo los profetas del siglo octavo, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, juzgan el ejercicio del poder? La respuesta no será el éxito militar para los profetas no es importante, la estabilidad política tampoco, la intensidad cultural tampoco. El criterio es la justicia, que el sistema produce o deja de producir. ¿Sobre quiénes? Sobre los que están peor ubicados dentro del sistema. El vocabulario central de los profetas gira en torno a dos conceptos. Uno es mishpah y el otro es tzedakah. Mishpah se puede traducir como derecho, justicia, juicio, según el contexto donde se utilice. Mishpah es el criterio observable, es el funcionamiento institucional. Eso es Mishpah, la justicia institucional, el derecho institucional, el uso de las normas. ¿Mm? Y esta palabra se repite mucho en los profetas. Y el segundo es Sedaká, que se puede traducir como justicia, rectitud, y designa el orden social. ¿Sí? Es decir, es el criterio de evaluación relacional, social, de cómo se relacionan los unos con los otros, la justicia relacional, digamos.
¿Mm? Entonces, el gobierno, la élite, el aparato judicial no se miden por lo que dicen, sino por si generan mishpah o sedaká. Esto es muy importante dentro de los profetas. Miremos un panorama amplio de este concepto. Miren, Amós 5. Dentro de un periodo de prosperidad que escribe Amós, el profeta acusa a la sociedad de convertir el mishpah en bebida y sedaká, arrojarlo por tierra. Es decir, critica que la sociedad, aunque tiene una aparente prosperidad, está arrojando al suelo la justicia y el derecho. Después señala la puerta de la ciudad, que era el lugar del juicio y de la deliberación pública, y muestra que está dañada. Isaías también, capítulo 1, amplía la escena. La ciudad entera entra en juicio y dice, los príncipes aman el soborno. ¿Sí? La viuda y el huérfano son maltratados. La viuda y el huérfano son la prueba decisiva porque exhiben cómo funciona una sociedad con quienes no tienen protección. Miqueas 3 radicaliza la denuncia, habla a los sacerdotes, a los profetas que están en el mismo deterioro. Miqueas juzga la triple corrupción, se juzga el soborno, se juzga que se enseña por precio, se juzga que se profetiza por dinero. Lo más grave de todo esto para Miqueas es que se ampara en el lenguaje religioso, en el lenguaje teológico, y la injusticia se legitima religiosamente. Entonces, en este punto, la denuncia profética alcanza su máxima densidad porque evalúa el poder por sus efectos visibles que se producen cuando no hay mishpah ni sedaká. Entonces, cuando no hay justicia ni derecho, se produce soborno, exclusión, privilegios, y todo el sistema para los profetas del siglo octavo queda bajo juicio. Y gritan, un orden injusto no se vuelve legítimo porque añadan lenguaje religioso. La referencia a Dios no absuelve al poder, lo pone todavía más, eh, digamos, le exige más frente a la realidad social que lo está contradiciendo. Listo, ahora llegamos al Nuevo Testamento, al mundo imperial romano. El problema ya no es solamente el gobierno interno de Israel, como en los profetas, sino la vida bajo la dominación imperial amplia del Imperio Romano. Y el texto que analizaremos acá es Marcos 12, del 13 al 17. Este es uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento y a veces uno de los más simplificados. Muchas veces se lee este texto como si Jesús estuviera formulando una teoría moderna de separación entre religión y política. Pero esa lectura es demasiado tardía para el mundo del siglo primero. La escena se debe colocar en el contexto del Mediterráneo romano, donde el poder imperial está, digamos, ejerciendo. Y hay como tres elementos: administración, ejército y teología política rondando en el ambiente. Entonces, ustedes conocen este texto. Este texto es una trampa política en el contexto de la ocupación romana. Y la pregunta no es inocente porque obliga a Jesús a tomar posición frente al tributo imperial. Y el trasfondo no es abstracto. El trasfondo es algo que se llama la res gestae divi Augusti. Y es Augusto como restaurador del orden divino. Eh, Miremos con cuidado este pasaje como para entender este asunto. Miren el texto. La pregunta formulada ¿es lícito pagar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? La palabra que aparece aquí para tributo es kensos, kensos.
¿Mm? Kensos. Egestin dinai kensos Caesari heu. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Y kensos es el tributo imperial, ¿sí? Y pagar en Judea ese tributo, vale, cuidado, significaba reconocer el dominio de Roma. Pagar el tributo es reconocer el dominio de Roma. Por eso algunos grupos, como los celotes mencionados por Flavio Josefo, eran grupos de resistencia que veían el pago del censos como material de sometimiento al imperio. Entonces la trampa es, si Jesús dice que sí, hay que pagar, puede ser leído como un colaborador del imperio. Si responde que no, puede ser denunciado como un agitador y sedicioso contra el imperio. El propio relato señala esa intención cuando dice que quieren atraparlo en una palabra. Pues si dice que sí, colaborador del imperio. Si dice que no, agitador y sedicioso. Por tanto, antes de escuchar la respuesta, hay que entender la pregunta, porque esta pregunta tiene una carga política muy grande. No es un tema de impuestos solamente, es de soberanía, de ocupación, de legitimidad. Y entonces Jesús dice que le muestren la moneda. Ese gesto traslada la discusión de Jesús de lo abstracto a lo material. El objeto material que vincula el tributo es este que ven en la pantalla. Bajo Tiberio, el denario, eh, asociado a esta escena, lleva la imagen del emperador, como ven ahí, y la inscripción Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso decía la moneda. Entonces, la moneda es publicidad imperial, es material de soberanía, es material ideológico del imperio. La moneda no solo circula por su valor económico, es una legitimación, es propaganda portátil. Cada transacción recuerda quién manda. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Cada transacción recordaba quién mandaba, bajo qué imaginario sagrado se sostenía ese mandato. El poder de Roma no está solo en el ejército o en los decretos, sino que está inscrito en el metal que pasa de mano en mano, es decir, la moneda que pide Jesús que le den en su mano es política materializada en una imagen, en una moneda. Y entonces la respuesta es conocida. Devuelvan, dice ahí, devuelvan al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Tres observaciones que importan aquí. La primera es apodote. Apodote es devuelvan. No es simplemente dar, sino devolver. La respuesta es retornar. Retórnenle al sistema imperial lo que lleva la marca del sistema imperial. La segunda es Eikon. ¿Mm? ¿Sí? ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? ¿No? La moneda lleva la imagen del César, pero Eikon también es el término que la Septuaginta usa para traducir en Génesis 1:27 imagen de Dios. Entonces aquí hay una relación muy fuerte. La moneda porta la imagen del emperador, pero el ser humano, hombre y mujer, porta desde Génesis 1:27 la imagen de Dios. Y la tercera es el silencio de la segunda cláusula.
El texto no especifica lo que es de Dios. Miren, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no dice qué es de Dios. Precisamente por eso la pregunta queda abierta con mucha más fuerza. ¿Sí? El texto no especifica qué es lo de Dios. Nosotros lo intuimos porque conocemos Génesis 1:27, que la imagen de Dios está en el ser humano. Bueno, para solucionar este texto se han propuesto varias lecturas. No hay una sola manera hay un debate entre especialistas sobre qué significa este pasaje de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La primera es una lectura exclusivista. Entiende que lo de Dios cancela lo del César. Entonces, los que optan por esta lectura o esta línea interpretativa de este pasaje exclusivista dicen que no es de Dios, todo es de Dios. Entonces, cuando Jesús dice den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo no paguen. Bueno, esa es una lectura. Otra lectura muy popular ve dos esferas paralelas. Eh, bueno, y esta primera exclusivista pues requeriría suponer que la segunda cancela la primera, pero el texto no dice eso necesariamente. Eso es una lectura que se propone en el debate de los especialistas, pero no necesariamente es que sea la mejor lectura. La segunda, muy popular, creo que es la más popular, es que hay dos esferas, una la religiosa y otra la civil. Entonces, que lo que está haciendo es que está separando lo civil de lo religioso. ¿Sí? El problema es que esa lectura es anacrónica. ¿No? Es decir, en este mundo del primer siglo no existía una división entre lo religioso y lo civil. Eso es una lectura nuestra. También existen otras lecturas que son las lecturas ambivalentes. ¿Qué quiere decir? Que Jesús solo esquiva con brillantez una trampa, ¿sí? Pero esa explicación se queda corta porque la segunda cláusula pesa demasiado. Es decir, aquí como que Jesús como que no se comprometió mucho y de una respuesta políticamente correcta y desactivó la trampa, pero sin tomar un compromiso por una cosa o por la otra, que también hay una discusión muy seria sobre si esta podría ser la explicación, la mejor explicación a este pasaje. Eh, y la lectura que mejor explica el conjunto a mi juicio es la cuarta. Es la lectura subordinacionista. ¿Listo? Jesús, a mi juicio, porque esto es una discusión académica muy seria, ¿cuál será la respuesta a esta encrucijada o a este pasaje? Jesús reconoce que el César posee un poder operativo real, no niega que el poder imperial exista, pero tampoco le concede el poder último. Introduce la referencia a Dios y pone al imperio bajo una instancia mayor. Es decir, el César es dueño de la moneda, pero Dios es dueño del ser humano. Entonces, la fórmula no funda la separación entre iglesia y Estado, sino que relativiza la pretensión absoluta del poder del imperio, que puede pensar que es dueño de la moneda, pero la humanidad, hombres y mujeres, le pertenecen y llevan la imagen de Dios. ¿Listo? Hagamos una síntesis de lo que abordamos esta noche. Si tomamos en conjunto el recorrido, vamos a ver un patrón coherente. Génesis 1, la imagen de Dios no se monopoliza. La imagen de Dios está en todos. Primer libro de Samuel, capítulo 8. La monarquía tiene una lógica o se describe desde una lógica
extractiva del verbo laka, tomar. Deuteronomio 17, el rey que ha sometido a una ley previa superior, el soberano está sometido a la ley. Los profetas, el sistema juzga por la justicia. El sistema juzga por cómo se usa la justicia. Marcos 12, incluso el César, aunque tiene poder, está limitado su alcance, no tiene poder sobre todo. Y leídos estos textos en diálogo con el Enuma Elish, Hammurabi, Tel Dan, la numismática o las monedas del imperio, muestran o comprendemos mejor su relieve histórico y político. Otra vez, no estamos ante una teoría política unificada, eso es excesivo decir esas cosas. Lo que sí tenemos es una serie de formulaciones textuales que desde géneros literarios distintos, desde momentos distintos, impiden que el poder humano se presente como absoluto. Entonces, para cerrar, ¿no? En los textos examinados, el poder humano aparece limitado, evaluado y relativizado. No siempre usa las mismas palabras, no siempre usa la misma estrategia, pero sí tiene una dirección común. ¿Sí? Los textos no ofrecen un programa político para pensar hoy, no hablan en categorías de democracia, derechos humanos modernos, separación institucional. Forzarlos es anacrónico, no responde a lo que los textos proponen, pero el hecho de que no entreguen un programa contemporáneo no quiere decir que sean políticamente irrelevantes. Al contrario, lo que hacen es más fundamental, le niegan al poder el derecho de declararse absoluto. Le recuerdan a los reyes de este mundo que no son Dios, al sistema que será juzgado y al imperio que no lo posee todo. Por eso, la comparación con los entornos, con los textos del entorno, es tan importante porque nos deja ver cómo estos textos bíblicos limitan, subordinan y desenmascaran la lógica del poder. Por eso leer la Biblia políticamente no consiste en buscar una ideología bendecida del cielo, consiste en examinar cómo estos textos construyen, proponen y limitan la lógica del poder. No recibimos un sistema político, sino una gramática teológica. La certeza de que Dios es el único Señor, que ninguna autoridad humana tiene derecho a la obediencia ciega ni a la posesión del ser humano. Los textos bíblicos nos llevan a confesar que el ser humano es imagen de Dios y que el mayor acto político es mirar a Dios y dejar de mirar a los ídolos. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor Sergio. Creo que nos ha dejado con la miel. Yo creo que todos nosotros queremos seguir escuchando más. Así que le animamos para que pueda darnos otra exposición más adelante de un tema que muy poco se toca en las congregaciones, muy poco se toca en las iglesias y también, como se mencionó muchas veces, hasta se politiza, ¿no? Y cuán bueno es conocer qué cosa es lo que nos dice la palabra de Dios. Y, y desde ya han estado escribiendo en el chat que desean la diapositiva. Entonces, yo le transmito lo que han puesto en el chat. Si fuera posible subirla en este momento, se lo agradecerían todos los hermanos que están ahí comentando en el chat, ¿no? Y para que ellos puedan después rumiarla más y escudriñar y poder crecer más. Bueno, como es un tema que muy actual y muy interesante, estoy seguro que vamos a tener muchas preguntas, vamos a tener seguro varias inquietudes, varias reflexiones y les vamos a pedir para que levanten su mano aquellas personas que desean hacer preguntas, pero antes vamos a compartir con ustedes unos anuncios. Entre los anuncios está siempre compartimos una Biblia
y esta es una Biblia de estudio con herramientas de exégesis que la Sociedad Bíblica de Colombia, donde el profesor Sergio Ramírez apoya como consultor, difunde esta Biblia que tiene más de 20.000 notas explicativas, tiene esquemas con información de ambos testamentos, tiene introducción contextual a cada libro, concordancia con los términos y temas más significativos, un diccionario bíblico incluido con más de 500 términos y tiene más de 50 tablas intercaladas en el texto. Es decir, casi todas las Biblias tienen 4 o 5 mapas al final, acá tienen 50 tablas intercaladas en el texto y una guía sinóptica en los evangelios y cómo encontrar ayuda en la Biblia. Entonces, si desea crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pueden adquirir esta Biblia de estudio con herramientas de exégesis en la sociedad bíblica de su país. Otra noticia es que ya está abierta la inscripción de los cursos gratuitos de los 2 nuevos diplomados. Previo a los diplomados hacemos 2 cursos gratuitos y ya hemos mencionado que en cada curso gratuito tenemos cerca de 1.000 personas registradas. Entonces, tenemos acá una jornada 14, 15 y 16 de julio, el curso de Consejería Pastoral hoy. Los profesores van a dictar el tema del manejo de la depresión, prevención del suicidio y apoyo espiritual, abuso sexual y el acompañamiento pastoral, ¿no? Entonces, ahí están las horas de su país. Y tenemos el curso gratuito, han escuchado bien, curso gratuito, cómo estudiar las cartas paulinas, ¿no? Entonces, cómo estudiar las cartas paulinas. El 14 de julio tienen el tema contexto histórico y cultural del mundo paulino. El 15 de julio, herramientas para interpretar las cartas de Pablo. Y el 16 de julio, el mensaje de Pablo frente a los desafíos actuales. Y así como el profesor Sergio Ramírez nos ha abierto, nos ha dado la miel para escudriñar más, estos cursos son para darles la miel de cómo son unas clases de diplomado. Nuestros diplomados son 4 meses, los días sábados, especializados con los mejores profesores, con los mejores especialistas en sus campos. Y ustedes dirán, y hermano, ¿por qué hacen los 2 cursos el mismo día, 14, 15 y 16 de julio a la misma hora? ¿No? Porque queremos que ustedes se matriculen a uno de los diplomados, que participen en nuestros diplomados, ¿no? Entonces, vamos a colocar en el chat los links de inscripción. Estamos colocando los links de inscripción para que puedan ustedes registrarse en estos webinars gratuitos. ¿Y saben qué? En los cursos gratuitos que hemos hecho, como tiene capacidad para 500 personas y tenemos más de 1.000 registrados en cada curso gratuito y muchos se quedan afuera y están peleándose, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una transmisión simultánea por YouTube. Así, de tal manera que ya nadie se va a quedar afuera. Así que le invitamos a que se pueda inscribir en estos cursos gratuitos. Y ahora sí, vamos a las preguntas y vamos a pedir a la persona que han levantado su mano para que pueda habilitar su micrófono. A ver, empezamos por la hermana Gloria María. Si por favor puede habilitar su micrófono o podemos habilitarle el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Nos dice de dónde es y cuál es su pregunta. Adelante, hermana Gloria María. Escribí, Le escuchamos. Adelante, hermana Gloria. Ya estaba. Ya está. Perfecto. No, ábralo nomás. No hay problema. Sí. Sí. Una vez más, inténtelo. escribí Maybe
Sí, ya le escuchamos, adelante. ¿De dónde es, hermana Gloria? Uy, se vuelve a... No lo apriete dos veces, apriételo una vez nomás. Apriete ahí para deshabilitar el micro. Allí, ya no lo apriete. No se puede desbloquear mucho tiempo. Buenas tardes desde Guatemala. No, ya. Uy, ya. Bueno, mientras va tratando, vamos con el otro hermano que ha levantado su mano para que desbloquee su micrófono mientras usted hace el intento de desbloquearlo. Así que el que está en el Android, le pedimos para que habilite su micrófono. Pueden habilitar el micrófono. A ver, o Luis Colmenares, te invitamos a que, a que hagas... Aló, hermano, Ya. buenas noches. Buenas noches. Le Sí, hermano, escuchamos. bueno, estoy teniendo aquí problemas con el chat. No puedo, subir mi nombre porque está, no sé, inhabilitado el chat. No sé si solo es mi equipo No o se está preocupe, configurado. no se preocupe, haga su pregunta. ¿De Ah, dónde ya, es? no. Y haga su Sí, pregunta. hermano, le decía también para poder ingresar al sorteo, no pude subir mi nombre por eso. Ajá, No se preocupe. Entonces, gracias. ok. No sé ¿Algún, si le puedo dar mi nombre. este, sí, hermana, no hay problema. Me dice su nombre y ahorita Ya, estamos hermano. en la parte de preguntas. No, sí, le decía para que me puedan considerar en el sorteo también, pero bueno, ajá. Ya, ok. Sí, Ya, mi nombre es Abigail Loida Bernardo Javier, soy de Perú. Y ya. bueno, la pregunta que también quería hacer es, cuando el hermano hablaba, por ejemplo, de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, hay dos interpretaciones, uno de la Biblia y otro desde otro punto de vista. Esa era mi pregunta, hermano Pablo. Ok, a ver, escuchemos la respuesta. Sí, no, es que a lo que me refería es que la teología ha tomado estos dos conceptos y ha generado unas lecturas muy interesantes, unas interpretaciones muy interesantes del concepto imagen, semejanza. En la Edad Media los teólogos abordaron muchísimo este tema, pero lo que quería mostrar acá era un poco más un acercamiento a los conceptos en su mundo, en su contexto, en su entorno propio, antes de hacer todos estos análisis teológicos que, como decía también en la conferencia, tienen fecundidad teológica. Pero aquí yo no quería confundir la elaboración posterior que se ha hecho de estos conceptos o las lecturas o la teología que se ha hecho en torno a estos conceptos, sino mostrar cómo funciona el concepto imagen y semejanza en el texto de Génesis 1:26-27. Esa era la intención en ese momento, pero por supuesto se han hecho elaboraciones teológicas con gran fecundidad de estos dos conceptos, pero mi intención en el análisis era mostrar cómo se utilizan en Génesis 1:27 y su relación con cómo lo utilizan los pueblos vecinos cuando se escribe este texto. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Luis Colmenares, si por favor, su país y haga su pregunta. Hola, muy buenas noches. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes, al moderador Sergio Ramírez y a ustedes, mis hermanos, quien da la oportunidad que podamos aprender, ¿no? Y escudriñar primeramente la palabra de Dios, que es la que nos guía. Mi pregunta, mi consulta es sencilla y rápida.
La iglesia o nosotros como cristiano evangélico podemos participar o estar o ser parte de la política realmente como se está viviendo en todos los países, realmente lo que está pasando y también la palabra, bueno, nos dice, nos refleja, ¿verdad? De que sometió a vuestras autoridades, ¿no? Y también debemos de cumplir lo terrenal de igual manera, aún más lo espiritual, ¿no? Lo celestial. Pero mi pregunta nuevamente es, nosotros como cristianos evangélicos, ¿verdad? Realmente, nuevas personas en Cristo Jesús, como ejemplos, ¿verdad? Y como testimonio que somos, ¿podemos o se puede participar en la política realmente? Esa es mi pregunta para nuestro doctor hermano Sergio Ramírez. Y bueno, también sería bueno de seguir estudiando la palabra y saber aún más. Muchas gracias y disculpe. Desde Perú, Chimbote, Luis Rodríguez. Bueno, gracias, Gracias. hermano Luis, gracias. Aquí la idea de la conferencia era mostrar cómo el texto bíblico de alguna manera le pone en su mundo, legitima, limita, examina y corrige el poder. Una hermenéutica del texto requeriría otro análisis, otra conferencia. Al principio, por eso, de alguna manera ponía los límites, el dato, la interpretación, la hipótesis y los límites que nos plantea el texto. Y el análisis precisamente que hacía hoy se centraba un poco en ubicar los textos en su mundo, ya ese salto hermenéutico y esas preguntas sobre cómo iluminar el mundo de hoy, bueno, eso requeriría otro análisis y otro tipo de acercamientos que en la lectura que hago hoy no los alcanzamos, pero se podría plantear para otro momento, pensar cómo estos textos resuenan o iluminan o precisamente como se define hermenéutica es el texto en el hoy de nuestro mundo. Eso ya habría que pensarlo en otro momento. Aquí lo que hacemos es, como les decía, un análisis filológico, literario, comparativo y con control de anacronismos para entender cómo se ve la política en la Biblia. Ya ese salto para iluminar el mundo de hoy, bueno, sería otro ejercicio distinto que no pudimos, pues no nos da el tiempo para abordar en esta noche. Amén. Sería bueno tomarla y seguir estudiando este tema, porque de suma y de gran importancia, bueno, en especial para mí, ¿no? Pero de seguro sería para todas las congregaciones y sin embargo, disculpe que me excede de tiempo, sería de buena para las congregaciones, incluso a nuestros hermanos que están ahorita acá conectados y más las iglesias. La iglesia Gracias, ahorita está pasando por tiempo de que si apoya, no apoya, de que si te sometes a las gracias, autoridades, no te sometes a las autoridades, de que gracias, si Luis. puedes Gracias, salir a gracias por tu votar. pregunta. Gracias por tu participación. Tenemos algunas preguntas más. Jader, Humberto, Zuluaga, por favor, tu país y puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante desde el contexto exegético, los idiomas originales, excelente. Mi pregunta es con respecto al código de Hammurabi y la Torá o la ley deuteronomista, porque desde la teoría del derecho y desde los estudios como tal en filosofía se hace una crítica a la ley deuteronomista y a la Torá, arguyendo y argumentando un poco de que fue primero la ley de Hammurabi y que de ahí se retoma un poco la base para la Torá. El hermano pues deja muy claro las diferencias, de hecho hace una diferencia, un cuadro comparativo. Sin embargo, quisiera que ampliara un poco más ese tema, cómo podemos deconstruir ese argumento. Muchas gracias. Desde Colombia, Medellín, Colombia, Jader Zuluaga. Bueno, muchas gracias, Jader. Muy interesante la pregunta. Y esa pregunta impacta no solo el diálogo con Hammurabi, sino también con el Enuma Elish
con otros textos del antiguo Cercano Oriente que tienen mucha similitud con los textos bíblicos. Aquí lo que hace el texto bíblico en el uso de leyes, digamos, sin digamos, espiritualizar el asunto en este momento, que lo podríamos hacer, pero creo que por ahí no va la pregunta, es que trasvalúa los textos del antiguo Cercano Oriente. Es decir, trasvaluar es cambiar los valores, les da un nuevo sentido, les da un nuevo valor, les da un nuevo objeto. Esto pasa también en los Salmos. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos siglos ha sido el descubrimiento de Ugarit. Y cuando encuentran Ugarit, encuentran textos muy similares a los salmos bíblicos. ¿Cuál es la diferencia? Que trasvalúan, le cambian los valores a la estructura literaria de los salmos, y el objeto de los salmos de Israel es a Dios, a Yahvé. Entonces lo mismo pasa aquí con las leyes. Se toman ciertas leyes, si lo viéramos únicamente desde lo literario, pero se transvalúan, es decir, se cambian los valores para que tengan los valores del pueblo de Dios. Esa es como lo que se alcanza a ver cuando se hace un análisis comparativo tanto de los textos del Génesis como los códigos legales con Hammurabi. Hay, claro, un diálogo, si uno lo mira como otra vez desde una lectura exclusivamente literaria, pero el texto bíblico transvalúa, le da nuevos valores, le transforma los valores. eh, y eso ahí está la novedad. Es decir, tampoco podemos pensar que los escritores del texto bíblico escriben desligados de su mundo literario. Pablo escribe cartas porque la gente en ese momento escribía cartas. Hacen códigos legales porque en ese momento se hacían códigos legales. Entonces, entender esto también nos ayuda a ver que Dios es un Dios que se encarna en la historia, que usa las estructuras, maneras de comunicar, estilos literarios, pero que transvalúa, es decir, transforma los valores de los textos y apuntan para el pueblo, los apunta a Yahvé. Eso es lo que podría decir en este momento y se podría profundizar más, pero sé que por el tiempo ya Pablo nos está haciendo, nos está llamando la atención. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Muchas gracias a todos por participar. Y antes de terminar, vamos a decir quiénes son los ganadores del recurso bíblico. De Perú va a estar la hermana Abigail Loida, que fue la que habló, que quería decir su nombre por el micrófono, así que ya, hermana, ya se ganó su recurso bíblico, se pone en contacto con la Sociedad Bíblica Peruana. De Ecuador, Andrés Pilataxi. Guatemala, Lorenzo Gómez. Colombia, Hilda Forero. Panamá, Efraín Collado. Chile, José Inostroza. Y Costa Rica, José Salazar. Todos ellos ponerse en contacto con la Sociedad Bíblica de su país. Y tenemos el webinar de la siguiente semana. No sé si lo pueden proyectar o a ver si lo tienen allí. Lo tienen disponible. Si no, en todo caso, yo lo proyecto. El webinar de la siguiente semana es la Biblia Reina Valera en el siglo XXI por el pastor Delfín Viano. Entonces, la Biblia, Reina Valera en el siglo XXI, ¿no? La Biblia con la que muchos hicimos confesión de fe, crecimos en el conocimiento de la palabra de Dios, aprendimos versículos bíblicos de memoria en el siglo XXI. Así que los invitamos la próxima semana a este webinar con Delfín Viano de Argentina. Y antes de terminar este webinar, si nos permiten orar por el país de Venezuela, acá estamos de varios países, también hemos visto de que hay personas de Venezuela conectadas y vamos a orar por ellos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de compartir, de enseñanza de tu palabra. Tu palabra nos guíe, que tu palabra nos renueva, Señor, y permite que podamos ser testimonio cada uno del lugar donde nos has puesto. Y en especial oramos por el país de Venezuela, por todos los
damnificados, por todos los que han perdido familiares, por todos los que han perdido casas, por todos los que están pasando necesidad. Señor, te pedimos para que tú seas obrando, Señor, dando esperanza, dando aliento, dando consuelo, dando pan, dando abrigo. Señor, te pedimos para que esa nación pueda ser restaurada y, Señor, te pedimos para que tu iglesia también pueda ser agente de bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Pueden abrir su micrófono y saludar al doctor Sergio Ramírez. Muchas gracias. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Doctor Dios los Sergio bendiga. Ramírez. Sergio Ramírez. Damos las diapositivas. Muy Bendiga. Gracias. Dios le Damos las bendiga. diapositivas. Excelente tema. Buenas noches. Gracias, doctor Ramírez, desde Ayacucho, Perú. Buenas noches, hermanos, desde Trujillo, Perú. Adiós, nos doctor vemos. Ramírez, desde Muchas Bolivia. bendiciones. Desde